Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación a Arauco, en especial a Catalina Ugarte, colega que me invitó a participar. La verdad, felicitar lo que acabo de ver, que muy sorprendido, no sabía lo que estaban haciendo en términos turísticos. Encontré que tenía muy clarito la soledad de los vinos y la riqueza que tiene el Valle Litata, así que me voy muy sorprendido. Yo, la verdad, el Valle Litata, yo soy de Santiago. Voy a partir un poco contando cómo llegué a esto. Yo soy enólogo de Santiago. No tenía idea del Valle Litata ni de todo lo que yo les voy a contar ahora, que es el secano interior. Así que se los voy a contar como un turista, que me ha tocado trabajar en esto, que me ha tocado aprender, que me ha tocado verlo afuera. Y como infidencia, yo la verdad que las Parras Viejas y el secano, yo lo conocí, no en Chile, lo conocí primero en España. Y después, esto fue casi un poquito más de 10 años, y me di cuenta de que había Parras Viejas también en Chile. También está el secano, está el tema de la cultura, y me empecé a meter en esto, y hace ya un poquito más de 5 años que me toca trabajar con viñedos del secano interior. Yo les voy a contar un poco mi visión, como que yo trabajo hoy en día con más de 20 productores entre el Valle del Maule y Biobío, que trabajan con Parras Viejas, que trabajan en la viticultura del secano. Contarle un poco cómo ha sido mi jornada, viéndola un poco desde afuera como turista y cómo me ha encantado. Y lo que es muy importante, qué es lo que la hace diferente al resto de la viticultura de Chile y del mundo. Algo ya se ha mencionado en términos históricos, pero lo que, no sé si se ve muy bien atrás, pero lo que es importante, lo mismo que comentaba Soleano en principio, nosotros en Chile tenemos dos influencias vitícolas muy importantes, que son la primera, que es la española, que es cuando llegó en la época, obviamente, de descubrimiento de América. Y en este mapa, que no sé si ve muy bien, muestra que las primeras variedades, tal como se comentaba, era la variedad País, que es la variedad Listán Prieto, y la variedad, yo diría que muy seguido de esta, es la Moscatel de Alejandría. Y lo que se puede ver en este mapa, en el fondo, son todas estas expediciones que se hicieron desde España, que ahí también se muestra, algo no se alcanza a ver, pero que paraban en Islas Canarias y después seguían a América. Y ahí un poco habla del origen de esta, de que hoy en día contar con estas Parras Viejas, tal como comentaban, yo diría que cualquier viñatero, cualquier persona que hace vino mataría por tener la cantidad de Parras Viejas que tenemos nosotros en Chile, que están básicamente concentradas en el secano interior de Chile, incluida de esto el Valle Litata. Aquí hay algo súper interesante, que es como la cronología y cómo se ha dividido la viticultura de que podríamos llamar más moderna de la tradicional. Y siempre viendo un poco los libros y viendo de hecho cómo se conforma el mapa vitícola de hoy día, siempre la frontera, para mí, yo cuando empiezo a hablar del secano y cuando veo un cambio en el paisaje vitícola, es desde el río Maule hacia el sur. Y tiene bastante sentido en términos, podría ser políticos, de colonia, que van un poco también dando razón de esto, por donde entraron las Parras también. Entonces, en el siglo XVI, el paisaje vitivinícola de Chile hace 500 años era prácticamente País o Listán Prieto. Después, a medida que empieza a evolucionar, se empieza a ver que sigue esta frontera del Maule, se empieza a ver la entrada del Moscatel de Alejandría, siendo el País la primera, sin duda, y se empieza a sumar el Moscatel de Alejandría en mayor medida en la zona norte y también empezando a entrar en la zona sur. Como yo les comentaba, Chile tiene dos influencias vitícolas súper claras. La primera, esta española, con la llegada de estas parras que vienen de España, y después viene la influencia francesa, que es la que todos conocemos, y es la que si uno no se mete un poco, uno siempre va a pensar que las cepas predominantes de Chile es el Cabernet Sauvignon, el Merlot, otra cepa que tiene un origen mucho más reciente, que esto es más o menos a mediados del siglo XIX, de hecho más o menos en 1850. Pero esta influencia de la cepa francesa siempre va a ser de mayor medida desde el río Maule hacia el norte. Siempre en general el río Maule hacia el sur se ha resistido un poco este cambio y ya ha mantenido el patrimonio que hoy día ustedes tienen. De hecho, si ustedes podrían vivir a principios del año 1900, más o menos, 1910, si nosotros tomamos el mapa y agrupamos la cantidad de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que hoy día es la cepa más plantada, y de País, el 100% del Cabernet Sauvignon, que en esa época era el 15% de la superficie, está del río Maule hacia el sur, y el País se concentra desde el río Maule hacia el norte con un 85% de las hectáreas plantadas. Entonces ahí el quiebre es súper claro de cómo llegó a Chile esta influencia francesa, pero cómo siempre fue llegando de forma más lenta a esta zona sur del río Maule hacia el sur, al secano interior que todos conocemos.
Otro hito súper importante es la viticultura. Bueno, esto se toma como un número, pero la verdad es que para ser un poquito más correcto, se empieza a ver la entrada de otras variedades como Cariñán, como la Zanzuela cargadora. El año 39 se toma como referencial, porque la verdad hay bastante ya información, que eso hace referencia al terremoto Chillán, que hay bastante información que estas parras ya estaban en vivero. No sé la fecha exacta, pero hay variada información dando vuelta que fue previo. Pero siempre está todavía el libro y en la cabeza de la gente que desde esa época se empezó esta introducción de las otras parras, además de País y Moscatel de Alejandría, pero siempre desde el río Maule hacia el sur. Ahí no sé muy bien, pero ¿qué es lo que es el secano interior? El secano interior, no hablando solo de viñas, es un agrosistema, es un paisaje que toma más de 2 millones de hectáreas, que estas tienen que ver mucho con la cordillera de la costa, y es la vertiente oriental de la cordillera de la costa. Que si nosotros, el mapa no es muy bonito en colores, pero era un poco para entender el punto rojo Santiago. Hay una, obviamente, menor influencia de este secano interior en el Valle Limarí. Después empezamos en el Valle de Colchagua, que tiene que ver con la geomorfología y la morfología de la cordillera de la costa, básicamente. También vemos que está concentrada en el Valle del Maule, donde estamos parados hoy día, que es el Valle de Ñuble, y también el Valle Biobío, que ahí ya termina esta influencia de la cordillera de la costa, yo diría a la altura más o menos de Nahuelbuta. ¿Qué es lo que es importante? ¿Cómo uno podría caracterizar este secano interior y qué es lo que lo hace distinto al resto? Del secano interior que yo le estaba comentando, de este agrosistema, el 80% es Maule, Ñuble, Biobío, estos tres valles vitivinícolas que estoy comentando. Se caracterizan por suaves lomajes, sin contar lo que tenemos en Coelemu, que son un poco, yo diría que el lomaje un poco más extremo, pero en general se habla de suaves lomajes en esta viticultura secano. Suelo granítico, que tiene que ver con la formación de la cordillera a la costa. Y lo que es muy importante un poco, y creo yo que es distintivo, es la alta concentración de parras viejas, que la gran parte de las parras viejas que hoy día tenemos en Chile, parras viejas francas, se encuentran en esta zona. Algunos datos que a mí me parecieron interesantes, un poco preparando esta presentación. Si nosotros vemos de todas las hectáreas que hay en Chile plantadas bajo el sistema de secano, que son alrededor de 17.000 hectáreas, casi el 50% se encuentra aquí, en la región de Ñuble, el 41% se encuentra en la región del Maule y en menor medida, que también tiene que ver con el tamaño, en la región de Biobío. El 95% de las parras que no se riegan están acá. ¿Por qué les cuento esto? A mí me pasa, me ha tocado hacer vino desde el valle de Elqui hasta Biobío, he tenido la suerte, pero siempre he visto que el paisaje y las características empiezan a cambiar del Maule. Y es por esto, uno empieza a ver parras en cabeza en mayor medida, empieza a ver estas parras que no se riegan, los tipos de suelo, y es un poco hoy en día, como enólogo que tengo la suerte de trabajar con estas parras y con los productores, es lo que la verdad que más me ha cautivado y me ha llamado la atención. Y hoy día creo que es un sello distintivo que tenemos que explotar. Un poco lo mismo, de la cantidad, generalmente el sistema que uno ve, ¿por qué comento esto? Cuando uno recibe, por ejemplo, ahora no es tanto, cuando uno recibe periodistas o gente de afuera, llegan a Santiago, van generalmente al lugar más cercano que puede ser el Valle Casablanca o de hecho el Valle del Maipo, y si yo veo la imagen de que Chile que hay en gran parte, son básicamente parras en espaldera que se riegan, que es un tipo de viticultura que está perfecto, pero se pierden todo esto. Que en el fondo son las parras que no se riegan, son las parras que se forman en cabeza, y hoy en día, como dato, muchos periodistas, críticos internacionales no pasan por Santiago, se vienen directo a Concepción y por ahí empiezan la gira, que eso probablemente hace 10 años yo creo que era impensado. Y tiene que ver con lo mismo, de estas parras que están en el sistema de conducción cabeza, como le quieran llamar, o también el 50% está en Ñuble, Maule, Biobío, y esto es casi el 100% de las parras en cabeza en Chile se encuentran en el secano interior. Y lo que les puse, caractericé, se me quedó fuera una variedad, pero fue a propósito. La variedad País, o Listán Prieto, está en gran medida en el Valle del Maule de País, más o menos según lo que dice el SACPIO, yo creo que hay más, son 10.000 hectáreas que hay de País o Listán Prieto, el 60% de estas se concentran en el Maule, en segunda medida está en el Ñuble, con alrededor de un 30-35%, y en menor medida se encuentran en Biobío. El Moscatel de Alejandría, que en Chile hay alrededor de 4.300 hectáreas, aquí se invierte un poco y el Moscatel es predominante, como ustedes lo saben, en la zona Ñuble, luego en Maule y también luego en Biobío. En el caso del Cariñán, que yo también las tomo de estas cepas patrimoniales, ahí podemos tener una discusión larga que es patrimonial, que no, cómo lo definimos.
El Cariñán es con alrededor de 950 hectáreas, está gran parte plantada en el Valle del Maule y en menor medida aquí en la zona de Ñuble. El Cinzó o la cargadora, aquí se invierte un poco la proporción, también con 900 hectáreas y como ustedes saben están en gran parte en la zona de aquí de Ñuble, en menor medida en Maule y en menor medida en Biobío. El Semillón, que yo también lo considero, lo dejé afuera, porque está en gran parte en Maule, pero de ahí hay otra parte en Colchagua, gran parte, más que lo que ustedes pueden ver, la cantidad que tenemos de Semillón en Valle de Ñuble y en Valle de Biobío es bastante menor. A mí me toca trabajar con productores de viticultura que podríamos decir tradicional, que tienen la cultura del secano interior. También me toca trabajar con productores clásicos podríamos llamar de viticultura más moderna o con otros sistemas de conducciones, con otras variedades. A mí lo que me llama la atención, de hecho de forma histórica y los que todavía la mantienen, es que el secano y esta viticultura no es un monocultivo. Tiene que ver mucho, y ahora hace mucho sentido hoy en día, que tiene que ver generalmente el que tenía el campo también tenía cereales básicamente, algún animal, generalmente eran más ovinos por un tema de agua. También estaba la horticultura y en menor medida algunos frutales, pero era un ecosistema. No hay que hoy día siempre se ven, y eso tiene que ver con un tema de agricultura en general, generalmente son monocultivos. Generalmente lo que se veía en la viticultura tradicional era este viticultor que tenía estas 4 labores. Y lo que a mí me llama la atención es, a distinción de otra viticultura, el trabajo de suelo que había. No sé si ve muy bien la foto, lo que es muy clásico, ahí va variando un poco si es Maule, Itata, Biobío, hay distintas recetas, podríamos decir, pero lo clásico es arar los suelos, que tiene que ver un poco con control de maleza para no ocupar agroquímicos, tiene que ver con abrir los suelos también por el tema de humedad, que eso depende de la fecha, pero hoy en día, generalmente hoy día las lomas, que ya se puede entrar por un tema de humedad, ya se están arando, y después lo que viene es 3, 4, 5 días después poder rastrear estos suelos, que esto se viene haciendo por mucho tiempo, la verdad que aquí nadie ha inventado la rueda, pero después entendiendo por qué se hace esto y dándonos cuenta de la parte técnica, después de arar, pasas la rastra, que es muy importante porque eso mantiene la humedad en el suelo, porque corta la tensión superficial, entonces impide que el agua se vaya. En el fondo la gente lo que sabe es si yo aro me queda mejor la viña y si no aro me queda peor, simple, y tenían toda la razón y la siguen teniendo. Generalmente se puede ver, bueno, seguimos viendo arados, pero lo clásico es arar, rastrear, después depende de la viña, de repente los anzolas, laderos un poco más complicados, se hace a mano con asadón. Aquí vemos una persona ahí con asadón, esto de Maule, la zona sausal. Y un poco esta labor que yo creo que es muy importante y muy distintiva en la parte cultural, independiente de todo el trasfondo técnico que tiene, está arraigado en la parte cultural. Esta labor se hace en septiembre, después se repite la cruza, que es cuando esta tierra la lleva a la zona de la planta también como control de maleza. Y repetimos esta labor generalmente a fin de septiembre, principios de octubre, que lo saben ustedes mejor que yo. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que aquí toca también un poco la industria del vino, que claramente lo ideal sería que se hayan mantenido todas estas tradiciones, pero la verdad que en gran parte se han ido perdiendo. Las razones son muchas, tienen que ver con los precios, tienen que ver con que la cantidad de gente que está en el campo es menor. La verdad que las razones son distintas, pero ¿qué es lo que se ha visto en el tiempo que se ha perdido esto? Lo que he visto, obviamente, si a mí me pagan menos, yo dejo más kilos, dejo poda más larga, exijo más el viñedo, y eso también es súper detrimental en contra de los vinos, que es los vinos que hay hoy día en el Valle Litata son bien increíbles, también el Maule, pero no tiene que ver a lo mejor con el vino, tiene que ver con la forma que se cultiva. Si yo cultivo de mala forma un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir, un Syrah, también voy a ver un mal vino. Y tiene que ver mucho con este círculo vicioso del precio de la uva, que es lo que ha pasado. Obviamente el trabajo de suelo, si a mí me pagan menos o dejo de trabajar los viñedos, no hay gente, voy a cosas entre comillas más fáciles, que en vez de arar, o lo hago a mano, que es un trabajo no menor. No sé si los que algunos han arado acá, yo he hecho un par de plantas y quedo muerto. Es algo difícil, se cambia. ¿Qué pasa con las malezas? Empezamos a ocupar los herbicidas y caemos en este círculo vicioso de un poco por no tener la opción de volver a trabajar la viña, ya sea por precio, ya sea por tema de mano de obra, hemos caído en esto. Aquí hay unas fotos que no se ve muy bien. Esto es país, en el Valle Itata, que estuvo cultivado con herbicidas, yo diría que casi 10, 15 años. De hecho, cuando uno va a los viñedos, el caso más clásico, y después pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacían antes? No, antes aramos, antes lo hacíamos de otra forma, pero la verdad que
Ya mi papá o mi abuelo se cansó de trabajar, ni económicamente era factible para ellos, algunos hacían vino, pero costaba un poco sobrevivir de esto y es el estado que uno ve en muchos viñedos del secano interior de Maule y Tata y de Ñuble y también en Biobío. En la foto, si se puede ver un poco mejor, se aprecia qué es lo que pasa, que uno ve, qué es lo que ve los viñedos. Son plantas que ya con el tiempo, la compactación del suelo, son suelos que se van muriendo, las plantas empiezan a sufrir y también eso empieza a afectar la calidad de los vinos. Aquí hay una foto, no se ve muy bien, pero a la izquierda había un viñedo que había perdido la viticultura tradicional, había empezado con uso de herbicidas, dejar de mover el suelo, y el mismo viñedo a la derecha, 2 años después, el primer viñedo está, de hecho, más o menos en la época de enero, cuando las hojas debieran estar, yo diría que verdes, el viñedo a la izquierda, que no se ve muy bien, está amarillo. Y eso quiere decir que la planta estaba sufriendo. Y todos los manejos de suelo, uso de herbicidas, son mucho más críticos en el secano, porque en otras zonas no puede regar, puede suplementar. Pero si dejo de trabajar los suelos, el suelo en el secano es como la cuenta corriente que uno tiene, con la línea de crédito incluida. Porque no hay dónde más echar mano. ¿Y qué es lo que pasa en el clima que tenemos mediterráneos? Llueve generalmente en invierno y después tenemos 4 o 5 meses secos. Y si yo no guardo el suelo en el suelo, no hay mucho que hacer. Y eso, en el fondo, los años difíciles como 2017, que son años más cálidos, se empieza a ver en la calidad del viñedo y eso después se refleja en los vinos. Y este círculo vicioso creo que entre todos tenemos que romper. Las razones son muchas, pero yo creo que la principal es medioambiental. Yo creo que el tema medioambiental, el uso de herbicidas, productos fitosanitarios, esto yo no lo hablo solamente de la viticultura tradicional, esto yo creo que le pega a toda la industria y felicito también por intentar, por la certificación orgánica, un poco a certificarse o no, y me parece súper válido, pero también que la gente siga trabajando el tema también de no tener residuos, cuidar el medio ambiente, ojalá dejar el planeta a nuestros hijos en un poquito mejores condiciones y no tan mal cuando se lo entreguemos. La calidad de la uva y vinos, que es algo que me toca ver súper de cerca, esta evolución de viñedos que se dejan de trabajar o se han vuelto a trabajar, cómo cambia el viñedo, cómo cambian los vinos, eso es un factor principal y es parte un poco de poder romper este círculo vicioso que yo les comentaba. Tendencia mundial, hay una tendencia mundial al cero residuo, por ejemplo, que no tener residuos en los vinos que toman, que a la gente le importa cómo se cultiva, le importa que no tenga herbicida, le importa que sea de caballo, le importa de dónde viene, y eso tiene que ver con la tendencia que le importa lo que yo, en el fondo, el vino es un alimento, le importa lo que yo como, lo que yo introduzco en mí, me importa de dónde viene y cómo se cultiva. Y esa es una tendencia que no solamente se ve en Chile, eso a nivel mundial. Y otro tema que yo creo que lo tocaron muy bien es la diferenciación. ¿Qué es lo que hace distinto a donde estamos parados hoy día? Yo creo que son un poco lo que hablamos, el tema de la tradición de cómo se cultiva, las parras viejas, que eso yo no sé si hay muchos países que tengan más de 15.000 hectáreas de parras viejas. Yo creo que cuando hablo con colegas enólogos es como un sueño. A mí me he tenido la suerte de estar en varios países en esto de las parras viejas, he hecho como una búsqueda, me ha tocado estar en España viendo la lista Prieto de Canarias, he estado en Sudáfrica, España y todos en Argentina, que en Argentina cuando quieren hacer, que le llaman criolla chica, para hacer 10.000 litros de vino tiene que andar como 5 kilómetros porque las parras están repartidas. Y aquí tenemos la suerte de tener esta concentración de parras viejas en un terreno mucho más acotado. Y el patrimonio, que un poco que ya lo tocaron, que es lo que tenemos que rescatar. Porque si no rompemos este ciclo, poco a poco lo vamos a ir perdiendo. Y eso es algo que ustedes todos lo han visto. La variedad país, la moscatel, sobre todo, todas estas variedades han perdido importancia, siendo todavía que bastante hectáreas han ido generalmente arrancándose, ya sea por otras variedades, otros cultivos, otro uso de este suelo. Aquí les puse una foto de un cariñán que me tocó trabajar de cerca, que partimos trabajando el año 2017 y que estaba un poco con este mismo manejo por el tema de precio, por distintas cosas, que se había dejado de cultivar, se había perdido esta viticultura tradicional del secano, reemplazada por la herbicida, productos fitosanitarios un poco más fuertes. ¿Qué es lo que nos pasó en los vinos? Que un poco yo como enólogo me importa mucho y un poco yo creo que es parte de romper este ciclo y darle valor a lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando las parras, en el fondo, se compacta el suelo, hay poca vida en el suelo, la planta empieza a sufrir? Entonces, el año 2017, que también fue cálido, pudimos hacer un vino que tenía alcohol alrededor de 14 grados de alcohol, un pH de 3,65 y una acidez de 5,1, solo un dato referencial. Después de 3 años de manejo,
volviendo a cavar, sacándole herbicida, mejoramos harto la compactación del suelo y la retención de agua. El vino, más o menos al mismo grado alcohólico, 2020, nos dio muy parecido al alcohol, pero la acidez mejoró. Del pH de 3,65 pasó a 3,5 y una acidez de 5,1 pasó a 6,2. Y lo otro que es lo que nos toca hacer a los enólogos, cuando uno probaba el vino, ¿qué es lo que pasa? Este alcohol generalmente se llegaba porque la fruta se deshidrataba. No es que la fruta madurara. Entonces, al final, en términos de vino, el vino tenía menos color también. Entonces, el vino mejoró organolépticamente del cielo a la tierra. O sea, lo que pensamos que teóricamente nos puede ayudar en manejo de la viticultura, a mí me tocó verlo en un periodo de transición de 3 años, que no es tanto, que vale la pena el esfuerzo. Y el productor y yo estábamos muy contentos con ese ejemplo. Esto es un arado a mano aquí en Sansó, en la zona de Guaro. Aquí si me ayudas con presentar que eso está en otro archivo. Bueno, aquí la verdad les voy a poner un listado de plaguicidas y todo que la Unión Europea, bueno, y todo, si esto tiene que ver con los alimentos, que lo pueden buscar en el Códex Alimentario, en varios lugares, de cómo van restringiendo un poco las normas, cuáles están en revisión. Uno puede meterse y ver, por ejemplo, cuáles pesticidas, por ejemplo, están prohibidos, cuáles están en revisión y cuáles están próximos a vencer. Que para los que hacemos vino es algo que hoy en día generalmente hace análisis de multiresiduos los vinos, es algo que están súper pendientes y tiene que ver con esto de la diferenciación mundial. Pero si no, se lo pueden imaginar. Pero la verdad que es un listado que se va renovando cada cierto tiempo, pero era un poco para que entendieran. Si quieres, después volvemos a eso mientras lo buscas y yo sigo ahí. Pero un poco el punto, más que mostrarles qué herbicida o qué pesticida en particular está prohibido, el tema del cero residuo, yo creo que va a dejar de ser una moda o solamente un tipo de vino. Yo creo que en todos los alimentos nos va a empezar a pegar y el cero orgánico no. Nosotros pensamos que más que ser una diferenciación, después en el tiempo probablemente va a ser una obligación. Y en eso, esta viticultura tiene una ventaja increíble. Y yo creo que eso es lo que tenemos que explotar. Bueno, se perdieron de mucho, pero si quieres puedes bajar. Aquí está el listado, generalmente dice qué elementos están prohibidos, por ejemplo, pueden revisar. Después muestra qué elementos van a vencer. Y si baja un poquito más, que creo yo muy interesante, sale por qué están prohibidos. Aquí no sé muy bien, pero hay algunos que afectan al sistema endocrino, tienen problemas de baja fertilidad, y un poco sale la razón. Y un poco para entender que lo que hacemos y lo que echamos a nuestro alimento, que el vino, tiene un impacto directo en nosotros y en nuestra salud. El cambio de los vinos que yo les contaba, que la verdad me llamó mucho la atención el vivirlo. Aquí un poco les voy a mostrar un video que a mí, por ejemplo, me ha tocado. Nosotros en la viña de trabajo, que es Buchón, también tenemos viñedos tradicionales en espaldera, algunos en cabeza también. Todo es conocer cómo se trabajaba el secano también nos ha impactado a nosotros. Y muchas viñas, y hemos cambiado nuestro mismo sistema de manejo, nuestro cadenés unión en espaldera, que antes ocupaba herbicida, hoy día lo rastreamos, no lo hacemos a caballo, pero lo hacemos con un tractor. Y esto todo nos ha ido permeando, y yo creo que ha sido como esta flujo de información de vuelta, que a mí por lo menos como enólogo y trabajando en viticultura también me ha puesto muy contento. Y en el fondo es un intercepa, en el fondo ahí va varando y va cortando la maleza en la sobrilera. Tiene un sensor y va bajando y sacando el cuchillo. Esto en el fondo nosotros manejamos con un tractor y esta rastra con entrelera 40 hectáreas. Y un poco también cómo modernizarnos, cómo hacer. Obviamente es muy difícil en un Sansó por la distancia de plantación. Por eso yo les muestro como ejemplo cómo la industria hemos aprendido de usted y la viticultura tradicional. Otro efecto muy importante que yo he visto es el efecto de las parras viejas, que muchos enólogos hablamos, pero yo creo que hay datos clave. Y hoy día también hablando del cambio climático, algo súper importante. Como yo les comentaba, este es un mismo viñedo, la zona del Maule, que tenemos variedades de secano bordolesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Carmener, y también contamos con variedades que yo llamo mediterráneas, que yo incluyo al País, al Syrah, al Cariñán, al Bonastret y a la Garnacha. ¿Qué es lo que tienen, aparte de la variedad, qué es lo que es distinto? Las de la derecha, que son las variedades mediterráneas, son parras viejas o están injertadas sobre País, que también son parras viejas. Que para mí ahí está el efecto clave en términos vitícolas y también en los vinos. En este gráfico está la cosecha de los últimos 4 años y no se ve muy bien, pero ¿qué es lo que muestra? Por ejemplo,
Hablando del cambio climático, nosotros también a lo mejor estamos acostumbrados antes que los años tendían a ser no tan distintos entre sí. Nosotros en los últimos 6 años hemos tenido de los más cálidos, con lluvia en cosecha, muy distintos. Lo que hemos visto que todas las variedades que son de parras viejas o están sobre país como Puerto Injerto, por decir, de un año, por ejemplo, muy cálido como un 2017 a un año que puede ser más frío como un 16 o un 18, la diferencia con el mismo grado de alcohol nunca fue más de 2 semanas. En cambio, las variedades bordolesas, yo tuve diferencia más de un mes para intentar llegar al mismo grado de alcohol. Resistían de mucho menor manera y eso tiene que ver básicamente porque el sistema radicular está mucho más abajo. Si uno piensa, si las raíces buscan agua en los primeros centímetros, es lo primero que se seca. Si las raíces están donde hay 3, 4 metros, tengo una menor variabilidad con los cambios que hay en los años que hay más calor o menos calor. Y es un poco algo que hemos visto, lo hemos visto en los vinos y se agrupaban. La verdad que esto no lo hicimos a propósito, pero empezamos a agrupar las fechas de cosecha y después me dio que podía agrupar por parras viejas y parras, estas bordolesas que son alrededor de 10 a 12 años. O sea, el efecto es real. Otras cosas que me ha tocado hacer, y aquí quiero ser súper claro, nosotros hemos trabajado con productores en Injerto País. Yo no digo que hay que injertar las parras viejas, pero sí es una opción. Y esto no fue con un productor, lo hicimos en conjunto. Tenía una superficie muy grande, los precios que se pagaban eran muy, muy bajos. Nosotros comprábamos algunas hectáreas de país que le pagaban un mejor precio, pero no podíamos cubrir todo lo que él tenía. Entonces me dijo, bueno, ¿y si hacemos algo en conjunto, injertar? Yo lo he escuchado. Lo hicimos en conjunto y obviamente del precio que son, ustedes lo saben, los 100 pesos o depende de la época, 70, 120, los países los lanzó como tinto genérico en el fondo. En el fondo yo hoy día mismo le compro la fruta a $1. Entonces, no sé si es muy buen negocio para mí, pero en el fondo estamos contentos y él productivamente tiene el país que puede vender un poco más caro, tiene otras variedades y ya ha podido armar su pool, ¿ya? Pero en el fondo uno también podría decir, bueno, puede ser una aberración injertar una parra de país, pero en el fondo era contra arrancarlo. Ahí en el fondo eso ya es un tema de discusión y personalmente lo tiene que ver cada uno. Una locura puede ser, yo sé que hay mucha hectárea de país, pero la verdad nosotros empezamos a trabajar y empezamos a plantar país. Y en el fondo porque está mucho esta viticultura de parras viejas, pero no hay tanta info y nos empezamos a dar cuenta de estas parras en el fondo, de cómo, para entender estas parras viejas un poco hay que volver al origen, cómo se cultivaban o cómo hay que podarlas. Y nosotros en el año 2019 empezamos a plantar parras de país en secano, en el Valle del Maule. Ejemplos de afuera, un poco como comentaban, esto es en California. Aquí no se ve muy bien, pero se supone que en ese cartelito hay un Zinfandel que es de 1888, están en varios lados. Como ellos han dado valor, que por eso le puse este letrero, que el fotógrafo no muy bueno, fui yo, que tiene una sociedad que se llama Historic Vineyard Society. ¿Y qué es lo que hacen? Se agruparon hace unos 10 años y se agruparon algunas parras viejas como grupo. ¿Y qué es lo que hacen? Reciben donaciones, juntan fondos, ¿para qué? Generalmente para investigación, generalmente cómo manejar el cultivo y que la idea es que estas parras viejas no se arranquen, ellos los toman con un patrimonio. Y ya se asociaron, ya han 10 años trabajando, me tocó estar. Y lo que es muy distinto en relación, por ejemplo, a otros lugares, las parras viejas están al lado de zonas urbanas. Entonces eso lo ayuda un poco a acercarla, a mantenerla, lo ocupan de turismo, generalmente con el turismo financia todo lo que es investigación en estas parras viejas. Y con eso mismo hayan podido mantener estas parras. Un ejemplo súper interesante, esto es California, el caso de Zinfandel, pero en este viñedo, por ejemplo, había garnacha, había monastrel también viejo. Otro ejemplo, en la izquierda, estas son garnachas de la zona de La Rioja, también garnachas viejas. En la derecha ponemos monastreles viejos en la zona de España también, muy interesante en la zona de Jumilla. Hay parras viejas, se le está dando valor, se están haciendo buenos vinos. Y generalmente estos vinos tienden a tener mejores precios. Yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones, ¿por qué no hacer esto o mejor? Aquí les puse un poco como un ejemplo que me toca verlo de cerca, porque las hectáreas que hay de Sanzó y de Cariñán, de hecho, son bastante parecidas en términos de hectáreas, están distribuidas en lugares distintos. Y un efecto que esto es una asociación que es privada, no tiene nada que ver con el gobierno. Esto, de hecho, Viño cumplió 10 años, era una forma de mostrar el territorio a través de los vinos, ¿ya? Y en este caso, una asociación privada que hay hoy día alrededor de 16 viñas. Se pusieron algunas reglas para tener alguna calidad en estos vinos o que pudieran dar un relato que fuera relativamente homogéneo. Pero el dato que yo creo que es muy importante y en poco es cómo yo ayudo y ayudo en forma a la economía del lugar. No solamente compro la fruta y extraigo y no dejo nada donde lo estoy haciendo. El Cariñán
generalmente es muy difícil hoy día encontrar cariñanes, por lo menos en el Valle del Maule, que valgan menos, yo creo que de 300, 400 pesos. Por ejemplo, en lo que es viño, al un poco ir subiendo por la calidad de los vinos, ha empezado a subir esta demanda, por ejemplo, y hoy día viño más o menos compro alrededor de 150.000 kilos a un precio promedio de 750 pesos. Y este cariñán hace yo creo que unos 15, 20 años, generalmente se iba mezclado con el país, se pagaban los mismos 120 pesos. No digo que haya que copiarlo, pero hay un ejemplo asociativo de poner en el fondo, de poner en valor el territorio, que se reflejaron los vinos y con esto empezó a lo mejor sin querer a subir estos precios y ayudar a la economía circular y mantener de mucha mejor forma estos viñedos viejos. Aquí no se ve muy bien, pero habían hablado de premios, todos sabemos la calidad de los vinos que hay en el Valle de Itata, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Decanter, que es una revista que aquí en el fondo se cata ciega, una revista de Inglaterra súper importante en concurso. Los dos tintos que sacaron los más altos puntajes, está el Best in the Show y los puntajes más altos 97, ninguno de los dos no era ni Cabernet Sauvignon, ni Carmener, ni venía de los valles que nosotros conocemos como Maipo, puede ser, o Casablanca. Eran los dos vinos del Valle de Itata. Uno es una mezcla y el otro un Sansó. El tema de los puntajes y los periodistas, la verdad, eso puede ser algo relativamente un poco subjetivo. Pero la verdad que si en una cata ciega los vinos que se mandan, justo los dos mejores chilenos son del Valle de Itata, quiere decir que está pasando algo. Ustedes lo tienen claro, pero a mí me llamó mucho la atención de que no estuvieran ninguna variedades como de las más tradicionales que se conocen a Chile. Y yo creo que eso es un dato no menor. El futuro, hay una foto, bueno, está mi hija chica y unas plantaciones que tenemos en cabeza. Y un poco el futuro yo lo veo bien, que si aprendemos de los errores y lo que hemos hecho y del potencial que tenemos, yo el futuro lo veo, ahí está atardeciendo, pero yo lo veo con un amanecer increíble. Yo creo que tienen todo para hacerlo. Tengo la suerte de trabajar en estos valles como enólogo. Y así que los invito a seguir como lo que vi hoy día, en la última parte de la presentación. Creo que hay una claridad de lo que tienen, que es lo más importante, primero conocer lo que tenemos y después cómo lo mostramos al mundo, y creo que la asociación es una gran forma. De hecho, cuando Chile sale no asociado, de hecho creo que es mucho más perjudicial. Así que los felicito a todos y espero, si alguien tiene preguntas o alguna acotación, feliz.